Michoacán, honestidad y trabajo. La notaría 93, la licenciada Rocío López. Muchísimas gracias a la notaría 93 por apoyarnos con esta increíble, seguramente, como todas las ponencias del notario, de referente a lo que es herencias, testamentos y empresas, desafíos y oportunidades en una sucesión. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan de manera presencial y también a los que se encuentran a distancia. Ya saben que cualquier duda, háganosla saber para que aquí sea respuesta. ¿Sale? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hola, buenos días. A ver si gustan tomar asiento. Bueno, yo creo que en casita o en sus oficinas, donde nos escuchan y aquí los que están presentes. Debo decirles que hoy les voy a hablar de la entropía. Sí. No, veníamos a hablar de la entropía. Sí, lo que pasa es que la entropía es un concepto de la física. Bueno, es más, de la termodinámica, que nos habla de que todos los cuerpos, siempre van perdiendo su energía, su calor. Así pasa en la vida. Así también nos pasa en la vida. ¿Sí? Todo tiene movimiento, todo tiene vida, hasta que deja de tener. Y para eso, el mundo jurídico creó los testamentos, las herencias, las sucesiones. Para ese momento en el que ya se pierde la energía de vida, entra esa transición. Hoy le quiero dar la bienvenida a la maestra Rocío López Guerra, que la maestra Rocío López Guerra nos ayuda y nos apoya en todos los temas concernientes a las sucesiones, herencias, porque debo decirles que hace unos años se reforma la ley del notariado y los notarios ya también podemos ayudar en el trámite sucesorio, no nada más en cuestiones de testamentos, sino en el trámite sucesorio. Por eso te damos la bienvenida. Gracias. Buenos días a todos. Oye, bueno, y para entrar en materia, platícanos, Rocío, ¿qué es un testamento? ¿Qué entendemos por un testamento? Muy bien, el testamento es un acto. Ahí estamos bien. Gracias. El testamento es un acto revocable y libre que va a realizar una persona para disponer sobre sus bienes, acciones, derechos y que estos se realizarán una vez que la persona ya no está. Es decir, voy a disponer sobre lo que yo tengo para el momento de mi deceso. Eso es lo que entendemos por testamento. Un término sencillo que puedan entender todas las personas. Además, yo pienso que, salvo lo que tú opines, licenciada, que el testamento es un acto de amor. Es un acto de amor para los tuyos, ¿sí? Es una manera de heredar bienes y no problemas, ¿sí? Incluso yo creo que el testamento es cuestión de tranquilidad. Había quien me decía, oye, pero es que no me voy a morir, ¿para qué voy a hacer un testamento? Y yo creo que esa pregunta es válida, es decir, a partir de que yo ya tengo la mayoría de edad, debo de hacer ese testamento. Llevamos más de 20 años, o se lleva más de 20 años haciendo este esfuerzo de las campañas de los meses del testamento, en el caso de Michoacán, se hace septiembre y octubre, y bien vale la pena reflexionar y tenerlo presente, que es un acto sencillo, se hace de manera libre, es revocable sí, tantas veces se quiera modificar, tantas veces lo puedo yo hacer, y sin duda, me preguntan, ¿a poco es libre? O sea, que si mi esposa me lleva así de que, ándale, ve, Juan, a hacer tu testamento, no, el tema es, tú de manera libre vas a decidir cuál es el destino de tus bienes, es un acto de voluntad anticipada. Licenciada Rocío, a ver, pero ¿quiénes pueden otorgar un testamento? Así es. Eh, Nosotros todo lo que trabajamos pues es a través del Código Civil, ley del notariado, y nos indica quiénes tienen la capacidad para atestar. Los mayores de edad,
personas que tienen sus facultades mentales en condiciones y estamos aquí en México, seríamos mexicanos, son los requisitos básicos para que una persona pueda otorgar su testamento. Ujú. Oye, oye, a ver, quiero hacer una pausa. Me gustaría, tanto aquí nuestros amigos presentes, que si tienen alguna duda, me la hagan, levantan la mano y dicen, "Oye, yo tengo una pregunta". Y también los que nos acompañan a través de la plataforma Zoom y las redes sociales, que nos pregunten, ¿se vale? Porque creo que habrá cosas que nosotros platiquemos el día de hoy acerca de las sucesiones, los testamentos, etc. Pero yo creo que ustedes también pueden tener algún caso práctico, real, ¿no? Incluso les quiero decir que cosas interesantes que se están trabajando, y digo, hablando de la realidad social, y que es importante pensar que ya podremos dejar en un instrumento en el futuro, porque estoy hablando de que algo que se está trabajando en el Congreso del Estado es el tema de los legados digitales. Los legados digitales. ¿Quién se va a quedar con esos activos intangibles que son tal vez cuentas? Si eres, digamos, que eres influencer, eres famoso y tienes incluso regalías o te pagan por estar en las redes sociales, ¿quién se va a quedar? Entonces, ya se está hablando de los activos digitales como parte de los bienes de una herencia. Digo que se está trabajando en el Congreso del Estado como una manera de también poder heredar esa cuestión. Entonces, les vuelvo a repetir, si tienen alguna pregunta, háganla, con mucho gusto. Y también nada más lo escriben y nuestro amigo Webmaster aquí estará en los controles. A ver, Rocío, una pregunta. ¿Qué entendemos por sucesión? Sucesión. Todo está relacionado. El testamento ya es la voluntad que va a otorgar una persona sobre sus bienes, acciones, derechos. ¿Qué pasa o qué es el trámite que sigue? La sucesión. La sucesión es esa transmisión de esos bienes, acciones, derechos que yo dispuse y que van a ser para esos herederos cuando ya llegó el momento del deceso. Lo entendemos como lo que yo tengo, ahora ya se va a trasladar hacia esa persona que yo dispuse y que se conoce como un heredero. Ujú. Ahora, yo les quiero hablar de una figura que sale mucho en las novelas, el albacea, en las películas. Te nombraron albacea. Y hay que entender que el albacea no es más que el administrador de los bienes de una herencia. ¿Sí? Es el administrador de los bienes de la herencia. No, digamos, y para entender lo que es. Digamos, yo hago mi testamento, voy a nombrar mis herederos, nombro 2 o 3, y luego, de esos 3 o alguno externo de mi confianza, lo nombro en el testamento, lo nombro como albacea. ¿Para qué? Para que él sea el que represente la sucesión. Él va a representar la sucesión. ¿Ante quién? Ante las autoridades, ante tal vez algún juez, o en su caso, ante un notario. Ante una institución financiera podría ser también representante. Claro. Sí. Pero, ¿él es dueño? No. El albacea no es dueño, ¿verdad? El albacea no es dueño, es administrador. Y no es lo mismo tener la propiedad que ser el administrador, ¿sí? Porque incluso él en su caso, tendrá que rendir cuentas. Él tiene que rendir cuentas de la administración de los bienes de la herencia, ¿sí? Entonces, ¿tú a quién recomendarías que pusieran eso, nuestros amigos como albacea, De los mismos herederos. de los mismos herederos? Podría recomendar o alguien que sea de mi confianza para que pueda desempeñar ese cargo, porque estoy
poniendo, vaya, toda esa confianza de mis bienes, de todo lo que trabajé, de mi patrimonio, para que esa persona administre, como bien dice el notario, no en carácter o en calidad de dueño, sino como director de ese proceso para las firmas, para comparecer ante instituciones y representar, porque, bueno, ya no está la persona. Porque, a ver, vamos a imaginarnos. Yo voy a dejar mi casa por 3 meses, porque me voy a un viaje en un crucero por el mundo, y nos vamos a todos, y regreso en 3 meses. Entonces, le voy a dejar tal vez una tarjeta de débito con los fondos o un cheque. ¿A qué persona le dejarías ese cheque? Que sepas que cuando vas a regresar, te va a decir, mira, del gas fue esto, de la luz fue tanto, de los gastos generales fue tanto y te quedó tanto. ¿Ya pensaron en esa persona? Ese es un buen albacea. Si no tienen un albacea, ese es un buen albacea. Y si no, dices, bueno, es que no, ok, de los mismos herederos, porque también se recomienda, me han platicado que, bueno, puedes tener una persona de mucha confianza, ¿no? La sobrina, vamos a ponerle Lupis, ¿no? Tu sobrina, Lupita, es la de más confianza y te ha acompañado, tienes 2 hijos, son menores de edad, pero dices, la voy a nombrar a ella albacea. Pero un día, Lupita decide irse al extranjero. El día de mañana, cuando el testamento se quiere ejercer, pues no va a venir del extranjero a tomar el cargo de albacea, a aceptar el cargo de albacea. Pues por eso es importante que tengamos una opción y que dentro de unos herederos mejor. ¿Por qué? Porque realmente ellos son los que tienen interés. Ellos son los que realmente van a tener interés sobre el negocio. ¿Sí? A ver, licenciada. Sí, claro, adelante. La primera es el albacea, así como recomendación que están haciendo ahorita, el albacea, si es uno de los herederos, puede modificar la herencia, o sea, lo que él diga puede cambiar el testamento de la persona, porque puede decir, no, es que yo estaba seguro que More le iba a dejar su perrito a Ornelas y resulta que no, que se lo deja Charlie. A ver. Entonces, puede cambiar, esa es la primera. Y la segunda es, ¿cuánto tiempo tiene la albacea para entregar estos bienes a los herederos? A ver, adelante, Rocío. Gracias. El albacea es el administrador, como ya se mencionó. No puede, definitivamente, no puede cambiar la disposición, porque entonces, ¿qué finalidad tendría que yo otorgué y que al final, ejemplo, son 3 hijos, los herederos, al mayor le dejamos el nombramiento de albacea y sea, bueno, yo considero que tengo más derecho, mi papá me dijo que es muy común. Digo, ya cuando estamos en la práctica, todo lo que nos toca escuchar, saber, en práctica y en familia también. Mi papá me dijo que yo soy la mayor y pues esa propiedad que es el recuerdo de toda la familia, yo quiero que esa quede para mí. Cuando el testamento fue universal, no específico en decir, esta propiedad es para mi hijo mayor, el rancho es para mi... No, definitivamente no puede cambiar, solamente se encarga de estar en todas las firmas, en el proceso, de cumplir con esa disposición sin modificar la disposición del testador o testadora. Ahora, yo creo que también puntualizar, por ejemplo, en el caso de que yo sí soy heredero, sabemos que, a fin de cuentas, un testamento, ya lo hemos dicho, es un acto de última voluntad, de voluntad anticipada. Cuando una persona de manera lúcida, consciente y que puede tomar decisiones, lo repito, cuando está de manera lúcida, consciente y que puede tomar decisiones, establece, la casa es para Pedro, el carro es para Juan y las cuentas bancarias para Rocío, ¿no? Ok. Pero ¿qué pasa
Si Pedro dice, es que es una herencia, es un regalo, yo no lo acepto, lo quiero regresar, lo quiero repudiar. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ya entramos a otra figura que es el repudio. Yo puedo aceptar o decir efectivamente no quiero lo que me están otorgando por las razones que yo así considere, me retiro del país o simplemente no lo quiero, no lo requiero. Y entramos a esa figura donde es el repudio, es decir, lo que a mí lo que dispone en testamento, yo no lo requiero y ahí sí se tendrá que, para los demás herederos que están instituidos. Ujú. Ujú. Sí, ahora, hablemos, por ejemplo, quiero hablar un poquito de ejercer los derechos hereditarios, un poquito lo que preguntaba. Sí, ¿hay una pregunta? Ahorita comentaba de que, pues, cuando das el testamento y está reducido, ¿no? Pero Sí. también en cuestiones de albacea, ¿hasta qué límite o de qué manera se puede probar que una persona ya también es, pues, a lo mejor incapaz o no está bien, a lo mejor ya empieza a notarse la edad y que dices, ya también sus condiciones de albacea no las considero? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, ¿quieres comentar? Sí, así es. Nosotros cuando es, bueno, hablamos sucesiones testamentarias y sucesiones intestamentarias. Cuando yo realizo, dispongo y otorgo mi testamento, ya nombré a esa persona. Nosotros sugerimos incluso mencionar o indicar una segunda por el tema de que se encuentre fuera, que no quiera el cargo, simplemente no deseo yo ser el administrador y va a pasar a la segunda opción que ya indicamos. Ahora bien, si el tema es que ya notamos que ya tiene alguna enfermedad ya diagnosticada, Gracias. puede ser un Alzheimer, un ejemplo, entonces nosotros tendríamos que comprobar o acreditar que ya no es la persona idónea para ese cargo y se tendrá que continuar con la segunda o definir a través de los herederos quién, porque ellos son los que tienen ese derecho del nombramiento de albacea en caso de que no lo exista por sucesión intestamentaria o que sus capacidades ya no sean las idóneas para realizarlo. Pero ¿cómo es ya en materia de ese proceso? O sea, ¿quién puede solicitar promoción bajo ese argumento? Los herederos ¿El que sea? O, tienen que estar, así De es, acuerdo. tienen que tener ese acuerdo para que se pueda nombrar, porque sí es muy común también en la práctica que por ciertos intereses yo no estoy de acuerdo en que quede esta persona o que sea igual, el ejemplo, el hermano mayor. Yo tengo algunos otros intereses y quiero que sea persona distinta. El albacea se tiene que nombrar de manera conjunta o en acuerdo entre los herederos. ¿acuerdo total? O si son, por ejemplo, como puso el ejemplo, con tres Ujú, hermanos, ujú. dos están de acuerdo que sea uno, ahí ya no tiene... Normalmente, si ya estamos en una controversia, salvo lo que comenté el notario, ya estamos hablando de un proceso judicial, porque para realizarlo nosotros vía notaría, uno de los requisitos es que todos los herederos estén de acuerdo, que sean mayores de edad, parte de los requisitos. Si ya hay algún conflicto, este tema ya es en juzgado y quien decidirá entonces ese cargo de albacea pasará al juez. Así es. Ujú. Sí, bueno, y otra pregunta que les quiero decir, que les quiero hacer. Tú no la contesté. ¿Quién es el profesionista idóneo? ¿Quién es el profesionista idóneo para determinar si una persona tiene la lucidez, la capacidad y puede tomar de manera libre decisiones? Digo, ¿Un médico? Psicólogo. ¿Un psicólogo? ¿Psiquiatra? Bueno, ¿quién más? Médico. Bueno, platico que la ley lo que establece es que es el notario el que determina si la persona tiene o no la capacidad para otorgar su testamento. Es el que determina. Pero sí es válido y se recomienda robustecer el expediente
acompañado de un certificado médico de un profesionista con cédula vigente para que nos diga, sí, efectivamente, está lúcido, consciente y puede tomar decisiones como una manera de robustecer. Pero la ley por sí nos dice que es el notario. Y es importante que lo tengamos presente porque también cuando una persona ya se expresa por monosílabos, ya no puede otorgar su testamento. Sí. O sea, si le preguntas al señor, no, a ver, don Chon, ¿quiere otorgar su testamento? Te lo llevan los dos hijos y va así, ¿no? Y te contesta, oiga, y ¿sí le gustaría dejar algunos bienes en favor de alguien? Y te sigue contestando, o sea, que ya no sabemos cuál es el sentido. Si es sí, no sabemos cuál es su voluntad. Creo que ahí la propia ley nos establece que ya no es posible que se otorgue el testamento. Hay otras condiciones, pero particularmente cuando una persona ya se expresa por monosílabos, la ley nos dice que hay que eh, abstenernos. Oye, licenciada Rocío, ¿cuántos tipos de sucesiones hay? Dos. Las comentamos La también. primera y la segunda. Sucesión testamentaria y sucesión intestamentaria, que ya lo hablamos un poco. Cuando yo otorgo y que se comprueba, se acredita a través de un certificado positivo de testamento o que finalmente emite ese certificado que no se realizó la disposición. Tenemos sucesión testamentaria e intestamentaria. Excelente. Ahora, sí, adelante, Cuando es una sucesión intestamentaria, ¿cómo se decide quién se queda con qué? el juez. O sea, nos vamos a un Mm, Perdón, a ver, adelante, adelante, Rocío. En el testamentario, la ley nos marca quiénes tienen el derecho a heredar y quiénes pueden iniciar, ya sea vía judicial o vía notarial. Normalmente nos va a indicar o tenemos que revisar si la persona estaba casada, si tenía hijos o papás, a falta de los mencionados, quién es la persona que tiene ese derecho. Y si así es, si alguno de los hermanos son papás, falleció papá y están hermanos, pero uno también falleció, tenemos que saber en qué momento fue, si antes de papá o después de papá. ¿Quiénes tienen realmente? Porque al final podemos decir, todos tenemos derecho, pero realmente la ley nos va indicando quién puede hacer ese reclamo y bajo acuerdo, quiénes deciden con qué inmuebles quedarse. Sabemos a lo mejor incluso cuáles tiene, tenemos que ir al registro público para revisar si hay adicionales y podemos llegar a algún acuerdo para esa distribución de los bienes. Todo entre los herederos. Ujú. Cuando tenemos un heredero, bueno, no hay tanta dificultad, pero tenemos sucesiones con 8, 10 y 12 en la notaría trabajando. ¿Sí? Entonces, tenemos que llegar a ese acuerdo porque si no lo existe, entonces estamos ya en vía judicial. Sí, porque además hay que decirlo, nosotros los notarios podemos actuar siempre y cuando haya un acuerdo. Si hay controversia, Así si hay es. controversia, lo remitimos el expediente a un juez. Ya no es un tema de nosotros. Pero si todo está en paz y armonía, lo podemos transitar, o si hay acuerdo. A ver, una pregunta fuera del guión. Sí. ¿Puedo dejarle, y ustedes me contestan, puedo dejar mis bienes a un número indeterminado de personas? Como puede ser, quiero dejarle mis bienes a todos los ecologistas del mundo. Bueno, es correcto. Cuando definimos en alguna cláusula de nuestro testamento que queremos dejarle nuestros bienes a un número indeterminado de personas, como puede ser
a todos los ecologistas del mundo, digo, es un ejemplo, se tiene por no puesta, pero si establecemos, si establecemos que le dejamos estos bienes o esta cantidad de dinero o los recursos de esta cuenta bancaria en favor de la Fundación Ecologistas AC, sí. Igual me preguntan, oye, de mis mascotas. Yo quiero mucho a mis mascotas, ¿cómo las puedo proteger? ¿Cómo puedo proteger a mis mascotas? Igual, porque las mascotas en nuestra legislación no pueden ser titulares de derechos, de ese tipo de derechos hereditarios, pero sí podemos dejarle a esa fundación Profirulais, ¿no? O ¿qué fundación hay? ¿Qué más? ¿Eh? GAPA. Ah, bueno, le dejamos un recurso para que esta mascota tenga el sustento y tenga alimento, tenga un espacio donde crecer o desarrollarse de manera libremente. Entonces, es importante que lo tengamos presente, porque porque a fin de cuentas, eh, a veces las mascotas llegan a ser parte de nuestra familia, ¿no? Eh, no sé si hay alguna pregunta. Sí, adelante. Ah, perfecto. Es examen recepcional, va. Ok, ok. ¿Qué tal, licenciado? Hay diversas preguntas a través del Zoom. La primera es la siguiente. Sí, ¿Qué pasa con los extranjeros? ¿Pueden tener propiedades? ¿Pueden heredarlas? ¿quieres contestar? ¿Rocío? Los extranjeros, siempre tenemos que revisar las leyes y tratados para no contraponer la disposición. Revisamos primero qué nacionalidades y para adquirir bienes en el territorio, claro que se puede realizar. Tenemos algún trámite administrativo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero sí se puede realizar. Sí, o sea, los extranjeros obviamente que pueden adquirir, hay ciertas restricciones, hay ciertas franjas, pero pero es correcto, un extranjero puede adquirir bienes en México, obviamente con los permisos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias, licenciado. La siguiente es, en el caso de bienes inmuebles, si esta se adeuda, ¿también se hereda la deuda? ¿En qué caso se extingue la presente deuda? ¿Quieres comentar algo? Sí, igual, todo es a revisión, porque pueden ser generalidades, pero tenemos que saber qué tipo de contrato o con quién está el gravamen, con quién está la deuda, para saber cuál es o yo siempre se los comento, qué cláusulas tenemos dentro de ese contrato que nosotros o que la persona o el testador firmó. Porque, bueno, también otra cosa que hay que revisar, salvo tu mejor opinión, cuando tienes deudas, por ejemplo, fiscales, ¿sí? Las deudas, sabemos que por ley tenemos obligaciones fiscales, o bueno, de contribuir al Estado con el gasto público. Y si tienes un compromiso fiscal, también va a ser parte de las cargas que tenga la sucesión. Ahora, también otra, si tienes una hipoteca, por ejemplo, si tienes una deuda financiera, iba a decir en veces, pero no van a ser eventos. A veces las deudas financieras, incluso cuando tú estás pagando la mensualidad, te aparece o sea, parte de las descripción del pago, del desglose, son seguros. Entonces, esos seguros a veces aplican cuando hay una defunción. En el caso de, por ejemplo, de las deudas con Infonavit, un crédito hipotecario con Infonavit, con Fobiste, con algún banco, en un crédito hipotecario, se cancela porque entran los seguros por defunción. O sea, están protegidas estas deudas hipotecarias. Entonces, ahí no, digamos, no entraría, pero sí sería parte de la sucesión y un trámite que hacer con el albacea. Las deudas de alimentos. También las deudas de alimentos. ¿Querías preguntar algo? No, digo, las deudas de alimentos también, esas persisten
Obviamente tienes hijos, bueno, si tienes algún compromiso de alimentos, también es parte de la carga de la sucesión. Sí, En el caso esto de la deuda de la pensión alimenticia, por ejemplo, una de las partes tiene una deuda importante y ya a través de esos bienes, la persona que demande a la persona que tiene la deuda puede ya ser parte de propiedad de ese bien inmueble, de tierras, de las cosas, ¿me explico? pues sí. Una vez concluido el proceso de demanda. Sí, depende, ¿no? Depende si no alcanza, si alcanza o no alcanza, incluso puede ser que la deuda se pague con lo que tenía en una cuenta bancaria, no sé, digo, pero eh, yo creo que ahí cada caso va a ser muy, muy particular. Por ejemplo, yo tengo una deuda de pensión alimenticia y Sí. ya se sabe que se me heredó esta propiedad y se divide entre mi hermano y yo. Y la persona con la que tengo el compromiso o la deuda me demanda sobre la propiedad. Eso sí sucede. O sea, que se le pague haciendo demanda sobre esa propiedad. A ver, digamos, es que yo tengo una... A ver, Rocío, no sé si quieres comentar algo. Sí, bueno, primero los denominamos como acreedores alimenticios. Ujú. Esos acreedores tienen esos derechos y aquí ya va incluso el tema del abogado que revise qué bienes o qué puede ser susceptible de que puedan ingresar a ese pago o qué acuerdo tenemos. Así es. Sí, se los comento yo igual. Entonces, siempre revisamos. Al final, normalmente quien determina va a ser el juez. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos en una controversia. Recordemos, los bienes adquiridos por donación, por herencia, no tendría por qué ingresar incluso a un tema de una separación. No tendrían, pero sí podemos revisar y podemos, digo, tenemos igual, insisto, tratados, el interés superior del menor, ¿de qué forma el abogado puede ingresar a esos bienes? Ujú. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay más preguntas, ¿verdad? Bueno, sí, adelante, adelante. Yo tengo una deuda con el SAT. Yo heredo esa empresa que tiene deuda con el SAT. Yo me quedo con las deudas de esa empresa. Sí, hay que continuar con digamos, con el compromiso fiscal de liquidar digamos, esos créditos fiscales. Si hubiera incluso, les voy a hablar de los PAES. ¿Los han escuchado? PAES. Bueno, el procedimiento administrativo de ejecución se interrumpe. O sea, el procedimiento administrativo, que es como la manera que Hacienda nos puede cobrar, o las secretarías las instituciones hacendarias nos llegan a cobrar seguro social, etc. A través de estos procedimientos se interrumpen por un año con la muerte. O sea, se suspende un año, pero va a continuar. Entonces, si una persona, oye, ¿sabes que tenía un crédito fiscal, pero falleció? No hay problema. O sea, hay una pausa de un año, pero va a continuar. O sea que eso hay que atenderlo, ¿no? Sí, al inicio indicábamos, la transmisión es de acciones, derechos, obligaciones, todo lo que conlleve o lo que pertenezca a la persona. Todo eso sí se puede indicar antes. Sí, ¿alguna pregunta? ¿No? Allá, había. Eso, muy bien, equipo. Ok. Gracias, licenciado. La siguiente pregunta a través del Zoom es la siguiente. ¿Qué pasa cuando uno de los herederos fallece y no deja testamento y a la vez uno de los hijos de este heredero también fallece? ¿Qué se puede hacer? ¿Una novela? No. A ver, adelante. Sí, la pregunta está como, vamos a tratar de responder. Eso pasó en la pandemia. En la pandemia nos ocurrió. O sea, que desafortunadamente, en la época donde iniciaba, que no había vacunas, que los hospitales estaban buscando resolver esa contingencia, hubo familias
digamos, eran 5 y que fallecieron 3, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? A mí me gusta trabajar con ejemplos porque entiendo que nos queda más grabado. Sí, Muere papá, es el ejemplo que estoy entendiendo. Muere papá y hay 4 hijos. De esos 4 hijos, muere otro y no dejó testamento. Entonces, tenemos o entramos en un proceso de espera para saber quién al final son los herederos del hijo, para que pueda acudir a la sucesión o a reclamar esos derechos. Ya estamos hablando incluso de abuelo, lo que entiendo. Nosotros tenemos que revisar en todos los supuestos, dejó, no dejó testamento y quiénes son quienes van a ingresar. Es muy importante saber si papá murió 2015 y el hijo murió 2016, entonces sí podemos estar revisando quiénes son los herederos. Tenemos que llegar a un punto donde exista en primer grado, si revisamos. Si el papá murió 2015 y el hijo murió 2013, la ley nos indica que ya no tiene derecho y queda fuera. Y el término que lo comentaban hace un momento, ellos quedan fuera. Quien muere después se entiende que adquiere por sucesión por estilo. Lo escuché hace un momento. Es decir, quienes van a reclamar ese derecho, pero no solamente es decir, ya llegué porque a mí me corresponde. Tiene que existir un proceso para que a través de la albacea se realice ese reclamo y llegar al final a lo que me corresponda. Te estoy recordando, fue judicial, pero al final tuvieron conflicto abuela y nieto. Y la verdad es un poco complicado, pero es en la práctica saber que es un conflicto, incluso un tema, 100,000 pesos. Al final fue 100,000 pesos y se resolvió. Pero fue la nieta y a través de reclamar, de tener, o sea, se tiene que ir aperturando las sucesiones para que a través de albacea es a quien se le reconozcan esos derechos. así es. ¿Sí? Sí. ¿Hay otra pregunta? Sí, adelante. Si se deja una herencia y, esos familiares no tienen contacto con algún familiar que heredó, ellos pueden actuar con alevosía ante esa situación, o sea, de que esa persona está alejada de ellos. Fallece la persona, deja herencia, pero digamos que una de las personas está Se fue a alejada se fue a acampar se fue a acampar a la Patagonia 15 años, Y sin ellos- teléfono, sin... alevosía ante eso. Al no enterarse esa persona de la herencia, o sea, ¿y qué se puede hacer? Estoy hablando de la persona que no se entera. La respuesta ¿Cómo puede actuar la persona? La respuesta en concreto sería sí, sí se puede actuar. Recordamos solo que la manifestación que hacemos ante el notario o ante el juez es bajo protesta de decir verdad. Yo indico que soy el único heredero, que no existe nadie más, y al final, si regresa de su viaje y quiere hacer ese reclamo, entonces ya estamos hablando de otro tema. Pero la respuesta en concreto para mí es sí, sí puede actuar de manera dolosa, indicando, pero ya entramos en una fase de declaración, porque yo sabía que sí existe. Ujú. Sí, sí, así es. Otra pregunta. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando se muere sin testamento? ¿Cómo se realiza la repartición de bienes y cómo se determina quiénes son los herederos? Ok. Lo platicamos hace un momento, la Adelante. respuesta vamos. No hay testamento, bueno, en términos generales, fallece una persona, hay quienes decimos, bueno, yo sé que mi papá nunca realizó, o sé que sí lo realizó y finalmente hizo otro más. Bueno, la institución que nos entrega ese reporte, ese informe, es el Archivo General de Notarías, Dirección General del Notariado, quien nos expide un documento en donde dice, certifico o indico que sí, a nombre de esta persona tenemos que presentar acta de función para justificar. La persona con estos datos de acta de función no dejó disposición testamentaria. O sí dejó y esa es la última que otorgó. Para la pregunta que nos realizan,
si el certificado nos indica que es negativo, que no dejó, entonces revisamos por ley, que lo platicábamos también, casado, hijos, hermanos, papás, la ley nos indica quiénes tienen ese grado, ese derecho para heredar. Y ya vamos acreditando el entroncamiento con actas de nacimiento, con actas de matrimonio, todo ya forma parte de la documentación que nosotros requerimos para indicar quiénes, y la distribución de los bienes igual va a ser de manera conjunta o de acuerdo, son 5 inmuebles, 5 hijos, lo más práctico sería que es un inmueble para cada uno. Puede ser que el valor catastral es diferente y entonces ya entramos un poquito en conflicto. El bien que tiene mayor valor catastral lo repartimos entre todos y podemos llegar a un acuerdo de un inmueble de los pequeños para cada uno. Mm. Va a ser el acuerdo que ellos tengan sobre esa partición de la herencia. Sí, pero bueno, yo para hacer énfasis, creo que sí es importante tenerlo presente. Cuando una persona fallece y no sabemos si otorgó o no otorgó una disposición testamentaria, con el acta de defunción, con el acta de defunción vamos a acudir a la dirección del notariado, al Archivo General de Notarías, y solicitamos un certificado positivo o negativo de testamento. Ahí se van a meter al sistema, van a revisar si se otorgó o no disposición testamentaria. Incluso en el certificado va a aparecer en qué notaría se otorgó. ¿Para qué? Para que obviamente los que tengan interés en el propio testamento puedan solicitar una copia certificada del mismo o un segundo testimonio, ¿sí? Una copia certificada de un segundo testimonio para iniciar los trámites. Si fuera, y hay que decirlo, si fuera negativo, bueno, entonces ya se inicia la sucesión intestamentaria. Y si no hay controversia, pues bueno, con mucho gusto son bienvenidos en la Notaría 93. Sí, el testamento y cada que acuden con nosotros para asesoría es de manera personal, les comento, es la medida preventiva. Es la medida preventiva de saber cómo quiero esa distribución y que la puedo cambiar, modificar, sí, también lo puedo realizar. Realmente la estadística o el porcentaje es muy bajo de otorgar testamento, y atreviéndome a decir es de mayores de 50 años quienes realizan testamento, cuando lo podemos otorgar a partir de 18 años. Sí. Aquí en México lo podemos realizar. Es una medida preventiva, nos da esa tranquilidad y de verdad, ya que estamos firmando testamento, incluso podemos apreciar, puedo apreciar Sí. esa seguridad, esa tranquilidad de la persona cuando dice firme. Y el tema más curioso cuando nos dice ya me puedo morir. No, es una medida preventiva, pero cada quien sabe también por qué lo está realizando y qué disposición quiere mencionar en ese testamento. Los invitamos Así es. a... Así es. Adelante. Cuesta lo mismo testamento repartido a partes iguales o individualizado, o casa blanca uno, casa azul a otro, casa verde a otro. Y si es posible, por ejemplo, ¿qué pasa si yo dejo testamentada una propiedad en este momento a una persona y llegado ese momento yo tuve que disponer de esa casa y ya no existe para el momento que se tiene que ser reparado? Ok. Mira, bueno, el testamento, hay que decirlo, en los meses del testamento, en el caso de Michoacán, los meses del testamento, se establece un costo de 3,000 pesos al testamento universal, al testamento público abierto. ¿Cuántos tipos de testamentos hay en la ley? ¿Cuánto le calculan? ¿Quién da más? 7. Hay 7 tipos de testamento, pero el testamento del que hablamos en estos meses de septiembre y octubre es el testamento público abierto. Y sí, tiene un costo de 3,000 pesos el universal, sin establecer legados, sin establecer, sí. No, puede ser a mis 3 hijos, Pedro, Juan y Chon, en partes iguales. Ahora,
Si quiero establecer, bueno, ya tendrá un costo diferente, pero con mucho gusto, ahorita te doy el teléfono y lo resolvemos. Pero sí es importante, a ver, no es lo mismo hacer un testamento universal que un testamento detallando 30 bienes inmuebles, ¿verdad? No es lo mismo. Va sobre el valor que respetan las propiedades. No, voy a comentar acerca de lo que es un poco la práctica. En realidad es un tanto por cada bien inmueble, lo que es en la práctica, en la realidad, lo que se maneja. Pero bueno, es una opción que se tiene. Y la otra pregunta, ¿puedo vender? A ver, ya hice mi testamento. Que bueno, el edificio, ¿qué número es aquí? El edificio de la avenida Lázaro Cárdenas, número 1700, se lo dejo todo en favor de Rodrigo. No, ya, por decir. Pero el día de mañana me llega una buena oferta. Llegan los de la empresa armadora de vehículos y ¿sabes qué? Necesitamos ahí oficinas, un call center, te lo compramos. Ah, te lo vendo. Es diferente cuando, por ejemplo, y que es una figura que quiero platicarles. ¿Han escuchado hablar del usufructo? El usufructo en términos del código, y es como el Padre Nuestro ahí en la notaría, porque se lo repito mucho, pero el usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar un bien ajeno. Derecho real, temporal, de disfrutar un bien ajeno. Entonces, si yo este edificio se lo dono a mi hija y me reservo el usufructo vitalicio, digamos, estoy haciendo una transmisión en vida, ya defino el destino del bien, la propiedad ya es a favor de ella, pero yo me reservo el usufructo. ¿Para qué? Si quiero cobrar una renta, por ejemplo. Si yo quiero cobrar una renta, lo puedo hacer. Entonces, si yo ya sé cuál es el destino de mis bienes y tengo lo suficiente para vivir, puedo reservarme el usufructo para seguir viviendo de mis rentas y le hago la donación de la propiedad, ¿sí? Incluso, si no me quiero reservar el usufructo, tendría que renunciar a lo que dispone el propio Código Civil, que nos dice que las donaciones de la totalidad de los bienes de una persona son nulas si no se reserva el usufructo vitalicio, como una manera de proteger a los adultos mayores. Pero obviamente si renuncias, no, es que yo tengo los bienes suficientes para vivir, hago la donación pura, simple y sin reservas. Pero es una opción, el usufructo, para, eh, para hacer una transmisión en vida de los bienes sin patrimonio. Sí, adelante. En ese usufructo, ¿cuántos plazos o cuánto es el plazo que se puede determinar? ¿Es indefinido o Bueno, como les platicaba, el usufructo es temporal. Tú lo puedes establecer por la temporalidad de tu vida. O sea, usufructo vitalicio. 10 años, 15 años o tu vida. O sea, y sin duda este ejercicio incluso facilita las futuras controversias de tus herederos, ¿no? O sea, sí, puedes aligerar ese problema, porque hay veces que uno dice, ¿sabes qué? Yo no quiero confrontarme a tal primo ni a tal hermano porque no me llevo bien, entonces mejor ahora hazlo pero no te estoy pidiendo que ya me entregues, sino sigues disfrutando de lo que lograste. Me imagino que facilita esa mejor convivencia, ya está en vida de cotado y les voy a platicar de la historia de la empresa Macuac. ¿Ah? Esta empresa, un hombre trabajador, una pareja trabajadora, y empezaron a desarrollar patrimonio empresarial importante. Que crecieron, tuvieron 4 bellos hijos, ¿no? La que estaba pegada al negocio, el que estaba también pegado, el otro que estaba en cuestiones más holísticas, que le gustaba más el tema espiritual, el otro que le gustaba más el tema, digamos,
¿qué les gusta? Ambiental, no sé. Por decir, o sea, por poner un ejemplo. Pues llega un momento en que hace la reflexión, don Patricio, y dice, oye, ¿testamento o donación con reserva de usufructo? ¿Qué conviene más? Depende. En ese caso fue lo mejor la donación y se reserva el usufructo de los bienes de la empresa. De tal suerte que obviamente ya los hijos entran a la empresa, surgen, digamos, las diferencias naturales que iba a haber, porque el que ya estaba en el negocio sabe cómo funciona, sabe del tema de la rentabilidad, sabe del tema de que sí, los sí, los no, y los que llegan digamos, por primera vez, dicen, ay, ¿por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? Todos entran al consejo, pero a fin de cuentas, la donación con reserva de usufructo vitalicio le dio de tal suerte, le dio, digamos, un manejo más estable a la transición, que si se hubiera hecho tal vez por este, si se hubiera hecho la transición por un testamento, por una sucesión, tal vez si se hubiera hecho una novela, ¿sí? Entonces yo creo que hay que valorar. Incluso yo creo, salvo lo que Rocío diga, pero nosotros sabemos lo que tenemos en casa, ¿eh? O sea, sabemos cómo están las cosas, cómo está el ambiente en casa y sabemos cuál es la mejor ruta. Entonces, cuando me preguntan donación o testamento, yo les digo, depende. Si yo ya sé cuál es el destino de los bienes y tengo lo suficiente para vivir, hago la donación. Quiero vivir de mis rentas, me reservo el usufructo vitalicio. Oye, mis hijos son muy pequeños. Bueno, voy a establecer un testamento. Oye, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién va a administrar a mi pequeño? Bueno, los bienes del pequeño los va a administrar un tutor hereditario. Oye, pero ¿quién va a cuidar al tutor hereditario que no sea, que no cuente dos y nada más llegue uno? Bueno, puede haber un curador. ¿Un curador del menor? O sea, nombras un tutor hereditario, un albacea, tutor hereditario y un curador para que esté revisando si ahí viene, si es el caso. Si es el caso. Si son, por eso, si son menores, testamento. Ahora, me dicen, oye, ¿a un menor no le puedo hacer una donación de un bien inmueble? Sí, sí se le pueden donar bienes inmuebles a los menores. Pero ¿qué pasa si quiero vender y mi hijo sigue siendo menor de edad? Pues voy a necesitar permiso, la autorización de un juez. Y nuestra ley dice, el juez podrá autorizar, no dice deberá autorizar, ¿verdad? O sea, entonces, hay la posibilidad de que se autorice y hay la que no. ¿Se han presentado casos? Claro que sí, donde está la herencia y, bueno, pues están de herederos los menores, ya se les adjudicaron los bienes, pero por cuestiones incluso de necesidad alimenticia, requieren vender los bienes inmuebles. Lo solicitan al juez y en algunas ocasiones no lo autorizan. Y en algunas sí lo autorizan, porque está esa posibilidad. ¿Quién pondera? Entonces, bueno, es importante tenerlo presente. Ahora, si me dicen, por eso le digo, ¿qué es mejor, testamento o donación? La respuesta es depende, ¿no? Sí, adelante. Si en el caso pues puede vender un tercero, si un menor, Sí, supone que el menor no tiene capacidad para determinar si es correcto o no, y llega el momento de tener esa capacidad, se vendió contra su voluntad. ¿Qué pasa? Porque un tercero determina la voluntad de una persona que no tiene la capacidad de resolver. sí, bueno, pues es lo que dispone la ley, ¿no? La ley nos dispone que cuando
hay la necesidad de vender, se le acredita al juez y él podrá autorizar la venta. Sí. Se justifica realmente, ya cuando está el proceso se justifica el por qué quiero vender ese inmueble. Puede ser lo más común, que es por alguna necesidad o por mejorar incluso el patrimonio de ese menor. Entonces se revisa y recordemos, hay una capacidad de ejercicio de goce. En el momento el menor no puede ejercerlo. Puede ser que diga, yo no estoy de acuerdo, pero no tiene, el Estado no le atribuye todavía esos derechos. ¿Sí? Ya que estoy, me gustaría responder un poquitito, me voy a regresar un poco, pero es parte del tema, porque creo que quedó alguna pregunta. Tenemos 4 horas todavía de curso. Ah, no es cierto. Sí, bueno, eso es nada más retomando brevemente. Del testamento universal y específico. El universal indicamos todos mis bienes, acciones, derechos para 1, 2, 3 personas. Incluso puede ser 40, 40, 20, pero es universal. Es decir, para ellos tres. Si yo digo es un inmueble, la casa 1 para esta persona, yo tengo que justificar con mi escritura, mi título de propiedad, que es mía y que la quiero otorgar a una persona. Y lleva más, pues bueno, se detalla más, este es el testamento específico, por eso incluso hay pues algún tema de costo diferente, porque el trabajo que refleja pues es mayor a decir, ah, bueno, estoy justificando que tengo esa propiedad y la indico, tengo que agregar a la escritura pública todos esos datos, por eso hay esa pequeña diferencia. Y también pregunto sobre qué pasa si el inmueble lo vendí y lo dejé en el testamento. Ya tenemos un certificado positivo de testamento, si hay, en el testamento dice que eran 5 propiedades, igual por necesidad, por mejorar patrimonio, por alguna situación, vendí uno, vamos a adjudicar los bienes que estén al momento y que si se transmitieron conforme a la ley, con todo el proceso ante el notario, su escritura registrada, ese inmueble pues ya quedó fuera, aunque esté indicado y precisado en el testamento. Y ahí habías dicho que era para Juanita López. Sí. Ese derecho en ese momento. Pero, ya no existe. Juanita no tiene derecho a decirles, es que a mí me mencionó, pero repártanme. Ya no existe. Ya no. ¿Qué pasa? Se puede. Sí se puede vender. Sí, y también va hermano. Pasa muchas veces que disponemos, digo, bueno, el testamento, porque es esa medida preventiva, estoy aprovechándome del testamento y quiero otorgarlo, pero llegó a algún acuerdo con mi hijo, bueno, ya te dejé en testamento, pero ahora te quiero mejor hacer la donación con la reserva de usufructo. Y es muy común que vayan primero los papás, hacen testamento y ya después hacemos la donación, y entonces el inmueble ya quedó fuera. Finalmente, una de las diferencias, y va a depender, como dice el notario, el testamento, van sus testigos, comparece la persona y no van a firmar los herederos. En la donación, sí tienen que firmar los herederos, sí tienen que estar presentes o a través de una representación. Una de las grandes, pequeñas diferencias entre testamento y donación. Oigan, y yo quiero salirme del guión otra vez. Les quiero hablar de las actas de voluntad vital anticipada. Las actas de voluntad vital anticipada, ¿han escuchado hablar de ellas? Bueno, les cuento que es otro instrumento que tenemos en la ley, yo creo que desde hace más de 12 años, como una manera de definir cómo quiero pasar esos últimos días, esos últimos minutos de mi vida. Cuando yo ya no pueda decidir, cuando yo ya no pueda definir qué tratamiento médico requiero, incluso qué acompañamiento espiritual. Oye, yo tengo una religión, una creencia, yo soy de esta corriente filosófica y quiero que me acompañe mi coach, mi guía, mi pastor, mi psicólogo. Sí. En esos momentos en los que yo ya no pueda decidir, quiero un tratamiento exhaustivo, experimental, natural, solamente quiero cuidados paliativos. O sea, yo ya no quiero tener dolor. En ese momento ya no vas a poder hablar. Pero tú puedes, ahorita que estás lúcido, consciente, que puedes tomar decisiones, establecer un representante ante 2 testigos en la notaría 93. Bueno, ante cualquier notario. Ante cualquier notario puedes ir y solicitar
que se elabore un acta de voluntad vital anticipada para que definas, oye, quiero donar mis órganos. Por ejemplo, quiero ser donador de órganos. Oye, llegas a tener una situación en la que tus órganos quedan intactos y además este, eras sano y puedes ayudar, puedes dar más vida a través de tus órganos, bueno, lo puedes establecer a través de estos instrumentos. Y les pregunto si los conocen, porque en realidad sí hace falta hacer mucha difusión de los documentos de voluntad anticipada. Y el acta de voluntad vital anticipada, es una herramienta igual para estar tranquilo de decir, oye, esos últimos minutos de mi vida donde yo ya no sé, ya no voy a saber qué pedir, yo quiero estar así. Entonces, es una herramienta que tenemos ahí, también como una manera de cuidar el patrimonio. A ver, ¿hay más preguntas? Adelante. Adelante, adelante. Voy a leer una pregunta más. Sí. Dice, si el testamento dice que da tiempo indefinido al albacea para llevar a cabo la sucesión testamentaria, entonces el proceso puede durar años si el albacea no quiere avanzar. Sí, bueno, es un tema de que puede ocurrir, sí, sí puede ocurrir. No sé, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, nada más recordando un poco, tenemos el albacea, pero hay también una remoción de albacea, si no está cumpliendo con esa finalidad, si el inmueble incluso ya tiene algún deterioro y digo, va a ser mayor la carga que lo que voy a recibir, entonces ya revisaríamos por esa remoción de albacea, que lo que platicamos a través de los herederos. Sí, Tuve una amiga que murió en este tema de la sucesión y todo, porque el albacea no lo querían unos, otros sí, cambiaban de albacea cada rato, lleva 11 años y no se ha resuelto el caso. Sí. Sí, yo creo que depende de cada caso. Yo siempre recomendaría, obviamente, creo que el testamento contribuye mucho a la cultura de la paz que tanto necesitamos. Contribuye a la armonía de los núcleos de familia, y reduce la posibilidad, o sea, si hay la posibilidad de una controversia, porque me preguntas, oye, ¿un testamento no se puede impugnar? Sí, claro, como cualquier acto jurídico, oye, podemos revisar si es o no válido, si se otorgó con las formalidades. Por eso también se recomienda que te asesores siempre que vas a hacer tu testamento, te asesores para que cumpla con las formalidades, porque si hay ciertas restricciones a la hora de otorgarlos. Pero sin duda, a fin de lo que tiene que prevalecer, si está bien elaborado, es tu última voluntad. No es la voluntad de una asamblea, no es la voluntad de la familia, no, es la voluntad del testador. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Dice así, si alguien deja como herederos a sus familiares y otra persona que no es familiar o que no tiene ningún vínculo legal con la persona que se está dejando la herencia, ¿puede pelear que se le deje alguna herencia también? la respuesta es sí puede, pero no tendría, si se realizó con todas las formalidades del testamento y se indique para quién es, de manera universal o específico, aunque yo argumente que tuvimos una relación afectiva y que me dijo que yo podía vivir en el inmueble y quiero reclamar, lo sentimos mucho, pero la parte afectiva que quedó en una servilleta, en una plática o en algún evento social, En no una libretita. va a tener ese efecto más que lo que quedó. ¿Sí? No, y otra cosa que algo que les quiero comentar y es bien importante para que lo tengamos presente. En las notarías tenemos una confusión de derechos que quiero puntualizar. El derecho de acceso a la información, porque es una notaría pública, y la protección de datos personales y datos sensibles. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿A dónde voy? Me llegan a acudir a la notaría terceros que no aparecen en las disposiciones testamentarias.
que no tienen interés, a que no acreditan esta situación y quieren información de algún instrumento, ya sea una escritura o un testamento. Entonces yo estoy obligado, por temas de transparencia, sí, a entregar cierta información, pero no les vamos a entregar los datos sensibles. ¿A qué me refiero? O sea, es que si yo no acredito, tengo o sea, si yo no tengo realmente, no soy heredero, no soy albacea en el testamento, digo, la información no va a ser sencilla que me la otorguen, incluso tampoco en la propia dirección del notariado. El certificado positivo o negativo de testamento sí se los van a entregar. Sí, ese sí se los van a entregar. Lo que no les van a entregar es tal vez un segundo testimonio porque no acrediten precisamente que son parte, aunque tienen interés en el propio testamento, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Dice así, si se dejó usufructo a una persona de tu bien en un testamento y después por X razón lo quiero eliminar, ¿necesito realizar otro nuevo testamento? Sí. El testamento es revocable y se puede revocar tantas veces se modifiquen las condiciones de vida, ¿verdad? Sí. Entonces, tantas veces se modifiquen las condiciones de vida, es revocable. Sé que tenemos poco tiempo. ¿Todavía nos falta, todavía tenemos tiempo para otra pregunta? ¿Sí? Ok, adelante. ¿Un testamento se puede impugnar por hijos que no sean herederos? Va relacionada, sí, sí se puede, pero igual si hay una disposición testamentaria y no es por el hecho de decir, bueno, a lo mejor tú eres parte de otra familia y no te reconozco porque son temas muy sensibles y que llegan a conflicto, pero si no estás nombrado en el testamento, aunque seas hijo, reconocido, legítimo, pero si no te nombraron, quedas fuera de esa sucesión. Sí, bueno, sé que es un tema sensible, pero a fin de cuentas es tu última voluntad. O sea, no, hay algunos países donde sí hay la obligación, donde sí existe esa obligación de que por ley el 50% de los bienes son para los más cercanos, ¿no? Como vemos en las películas. En el caso de México, todavía, todavía, no se ha hecho esa modificación de que haya una obligación de dejar una parte. Pero por eso tenemos esa libertad. Y aprovechando esa libertad, yo creo que vale la pena otorgarlo, ¿no? Incluso les quiero dar los teléfonos de la notaría para cualquier consulta adicional que no hayamos contestado ahorita. Los teléfonos son 44 33 12 98 21. Se los repito, 44 33 12 98 21 y el 44 33 17 21 95. 44 33 17 21 95. Si las líneas están ocupadas, tengan paciencia. No, no se crean. No, con mucho gusto, ahí los podemos ayudar. La licenciada Rocío, un servidor, y bueno, el equipo de la notaría está listo ahí para apoyarlos con esta y muchas dudas, ¿no? La última pregunta, Sí. notario. Sí. ¿Qué promoción nos va a dejar la Notaría 93 el día de hoy para las personas que te digan que te vieron en Academich? Bueno, el día de hoy, vamos a hacer una cosa. ¿Estamos de oferta? Ok. Bueno, es más, el resto del mes del testamento, septiembre, octubre, normalmente los testamentos, como les decía, son los universales, pero vamos a establecer el legado. Yo regalo un legado. O sea, si tienen o sea, testamento con un legado, también cuesta lo mismo que el testamento universal. ¿Sí? Sí. Tengo una casa, y la quiero mencionar, en vez de que sea testamento universal, bueno, si menciono la casa también va incluida como parte del precio del mes del testamento para sumarnos a esta campaña de promoción
obviamente de la protección del patrimonio. Por eso les digo, yo les regalo un legado, ¿sí? Sin problema, claro que sí, con mucho gusto. Sí, claro que sí, cuenta con él, con mucho gusto. La idea es eso, yo creo que tenemos que fomentar la cultura de la paz, de la prevención. Sé que somos muy optimistas y todos los que estamos en la mesa vamos a vivir más de 150 años, pero bien vale la pena, de todos modos, heredar bienes y no problemas. Pues muchas gracias a todo el equipo de Academich que hacen posible, que nos invitan, que nos tienen la confianza para acompañarlos y a todos los que lo hacen posible. Gracias por la confianza. Notario, muchas gracias. A nombre de la Secretaría de Desarrollo Económico, de nuestro secretario, nuestro amigo Claudio Méndez Fernández, queremos hacerte entrega de un reconocimiento que este proyecto de Academich que dirige la licenciada Morelia Fuentes les otorga a quienes participan con nosotros. Yo creo que nos quedas a deber no solo el tema de la oferta, que ya no la has hecho aquí, sino una segunda parte. Hay muchas dudas, creo que surgió muy buena inercia con quienes nos observan. Y de este modo, ojalá que lo que resta de septiembre y octubre podamos tenerte en esta tu casa. Sí, muchas gracias. Nuevamente con nosotros. Claro que sí, muchas gracias. El gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, otorga el presente reconocimiento a Carlos Silva Vital por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, Academichi, en la capacitación titulada Herencias, Testamentos y Empresas, Desafíos y Oportunidades en la Sucesión, realizada el 13 de septiembre de 2024 en Morelia, Michoacán. Atentamente, el licenciado Claudio Méndez Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias. Michoacán, honestidad y trabajo.